Bienvenidos a la segunda parte de todo lo que tienes que saber si quieres vivir en Holanda. En este video te hablaremos sobre la educación, la seguridad en Holanda y responderemos la pregunta: ¿será que realmente en Holanda existe el racismo? Bienvenidos a otra ruta. El sistema de educación en Holanda es, pienso yo, un poco complejo. A primera vista es fácil perderse por diferentes niveles que hay, diferentes posibilidades, diferentes subniveles dentro de los niveles, mientras que, por ejemplo, en un país como Costa Rica y muchos de los países en Latinoamérica, lo que hay es la escuela pública o la escuela privada y a veces como algunos más específicos. Pero aquí en Holanda, pues con esos niveles que hay diferencias importantes con lo que se refiere al sistema o al nivel académico. Se puede decir que hay tres niveles y va de lo más práctico hasta lo más académico científico, y con científico me refiero a hacer como research, hacer investigaciones, de desarrollar estudios. El nivel más práctico se le llama el VMBO, que sería para la formación profesional. Y profesional como, por ejemplo, alguien que va a trabajar en carpintería, en pintura, en ser fontanero, en ser especialista en un salón de belleza. Diferentes temas también, por ejemplo, ayuda en la cocina. Entonces, tiene aspectos mucho más prácticos que además en secundaria ya se notan, con pasantías en las que van a ir a un lugar de trabajo para aprender y trabajar al mismo tiempo. En el VMBO también hay una parte que es como la más teórica. Entonces, esa parte que es más teórica en el VMBO se le llama MAFO, y ahí hay estudiantes que empiezan ahí, pero que van a ir al nivel más teórico, que sería el HAFO. Ese es como el general, como le llaman muchas veces, y que es para una gran variedad de carreras. Y son carreras que podrían ser de gerencia, podrían ser carreras de investigación, pero en la parte de asistencia dentro de la investigación. Por ejemplo, un profesor de secundaria hace la carrera a ese nivel en una universidad de ciencias aplicadas. Y ya más avanzado en temas académicos y científicos está el VWO en secundaria, que es la preparación a la educación científica, y las universidades de ese nivel son las universidades como las conocemos en la mayoría de países, que son universidades donde se hacen algunos años de carrera con el enfoque en hacer estudios, en hacer investigaciones, en desarrollar información nueva sobre ciertos temas. Entonces, con los diferentes niveles están esos tres principales: el VMBO, que sería el más práctico; el HAFO, que ya tiene más teoría pero también mantiene ciertas prácticas; y el VWO, que es el más académico y científico. Dentro del VMBO, entonces el más práctico, la cantidad de años que podría ser para los estudios en colegio depende un poco, pero puede ser unos 4 años. Hay algunos casos que son 3 años, porque ya más antes van a ir a tomar parte del trabajo y aprender en el trabajo, entonces ya no irían al colegio. Pero después del colegio todavía hay diferentes modalidades que pueden ser de 1 año de carrera, pueden ser 2 años, 3 años, en algunos casos puede ser un 4.º año de especialización, que eso podría ser, para darles un ejemplo, que alguien está en un salón de belleza y se especializa específicamente en la parte del tratado permanente del cabello, o justamente en algo específico de las uñas, o algo específico del pedicure. Entonces es como diferentes especializaciones dentro del estudio o la carrera que ya estaba haciendo. Está el nivel intermedio, que es el HAFO, y ese dura en el colegio 5 años, y después de los 5 años de HAFO se puede ir a la Universidad de Ciencias Aplicadas, que dura 4 años. Dentro de esos 4 años se hacen más que nada materias teóricas, dependiendo de la carrera puede tener partes prácticas también, y el último año en lo general es pasantía para aplicar los conocimientos y para hacer una investigación propia. Y tiene la posibilidad de después hacer un máster a nivel de Universidad de Ciencias Aplicadas, pero también es muy común que la gente vaya a la universidad más académica. El VWO, que es la preparación a la educación científica, dura
6 años. Después, la carrera universitaria dura 3 años. Después también hay la posibilidad de hacer un máster, que puede durar 1 año. Y también están los posgrados y PhD y todo ese tipo de temas. Al final de primaria, los estudiantes tienen un examen que se le llama el CITO-Toets. Ese es el más común en Holanda. Hay un par de exámenes diferentes, pero ese es el más conocido. Y ese examen es para definir el nivel de un estudiante al finalizar primaria. Como primaria, la mayoría de esos estudiantes tienen el mismo nivel o se les da clases en el mismo nivel. Ahí todavía no hay como algo muy definido del nivel de aprendizaje o del nivel al que podrán ir. Al hacer el CITO-Toets, entonces ese examen final de primaria, con la nota se define junto con el consejo de los profesores guía a qué nivel de educación secundaria podrían ir. El consejo y la nota de este CITO-Toets sí son definitivamente importantes porque si un estudiante tiene para un nivel relativamente bajo, no lo van a aceptar en un colegio con un nivel relativamente alto. Entonces sí es importante. La nota del CITO-Toets y el consejo del profesor guía pueden definir entonces a cuál nivel de secundaria va a entrar un estudiante. Y ese es el momento en el que se empieza. Yo personalmente tuve la experiencia de llegar a Holanda a los 13 años sin hablar el idioma y lo tuve que aprender. Y para cualquiera, sin importar la edad, si todavía es dentro del sistema de primaria o secundaria, hay cursos y hay escuelas que tienen la línea de aprendizaje del holandés. En algunos casos se podría decir como una nivelación del idioma y lo importante más que nada de esos cursos o de ese tiempo que un estudiante estaría ahí es para aprender el idioma como tal. Lo que a mí siempre me parece muy bueno de eso es que no es solo ponerle únicamente el enfoque al holandés, sino que es mantener las materias a la par del aprendizaje del holandés. Pero sí es muy cierto de que para poder demostrar las habilidades y el conocimiento que uno tiene dentro del sistema de Holanda hay que saber hablar el idioma. Estas clases varían mucho cuánto tiempo podrían durar porque hay algunas personas que necesitan un par de meses, medio año o un año o un par de años. Entonces eso depende completamente del estudiante. En algunos casos se puede decir que cuando es todavía primaria, son más jóvenes, aprenden más rápido, perfectamente puede ser, pero también hay casos que más tarde en secundaria también lo aprenden muy rápido. Como también sucede lo contrario de que necesitan más tiempo. Pero el sistema existe para que se puedan acoplar, para que puedan aprender el idioma y para que puedan continuar con las materias. Con la idea final, el objetivo de que puedan sacar ese examen final, ese título, el diploma, al nivel que ellos realmente corresponden y que el idioma holandés o la falta del idioma holandés no vaya a ser el limitante para lograr eso. Especialmente en primaria hay mucho espacio todavía para trabajar eso de la nivelación, de lograr llegar a un nivel general común del idioma holandés para que no afecte en la nota final para el CITO-Toets. Puede que el idioma siga siendo un limitante y que entonces al momento de tomar ese examen, el examen final de primaria, puede ser que sí, que la nota sea más baja de lo que pudo haber sido si el idioma holandés estuviera al 100%. Llegamos al punto de que entonces está el examen final, está el consejo del profesor guía, que si el profesor guía es muy pilas puestas, está bien al tanto de la situación y de las habilidades del estudiante, que puede entonces decidir dar un consejo de nivel más alto de lo que dice el CITO-Toets. Igual el colegio pues puede ver eso, puede analizar las posibilidades y puede poner a este estudiante entonces en un nivel como intermedio entre dos, por decirlo así. Hay muchos colegios que el primer año y el segundo año son lo que llaman unas clases puente y eso tiene que ver con que llegan de la primaria, que tienen que aprender al sistema de la secundaria, pero que además tienen que buscar el nivel que realmente tienen. Muchas veces sucede que un estudiante en primaria todavía está jugando más de lo que está metido en los libros y que está aprendiendo la parte académica, porque también es algo normal, son niños, entonces se supone que tienen que jugar. Ya en secundaria puede ser que entonces vayan a subir o bajar de nivel dependiendo del desempeño que tengan, dependiendo de lo que están mostrando de manera académica. Y como lo dije, con los niveles, que hay muchas posibilidades para hacer esos cambios, para subir y también para bajar si fuera necesario en ese momento.
El peso del CITO-TUTS o del consejo del profesor guía, eso siempre es un tema curioso porque depende mucho de la interacción que hay entre la escuela primaria y la escuela secundaria del colegio, porque en algún momento ya se van conociendo los profesores. Entonces los profesores del primer año de secundaria ya saben cada vez más de la manera de trabajar de los profesores de primaria, también saben en qué manera pueden confiar en ellos y también saben la manera en la que pueden traducir las notas del CITO-TUTS a una versión real de la persona, porque la nota sigue siendo un número. Entonces el consejo del profesor guía le da todo el contexto a ese número. Entonces en muchos casos el número es la base para empezar, pero el consejo del profesor guía termina siendo lo que realmente define lo que es posible. A mí me pareció un reto entrar sin el holandés y la verdad es que no me imagino cómo sería sin el inglés. Sí, definitivamente es posible, estoy seguro, pero no es fácil. En Holanda prácticamente todos, así como el 90% de las personas habla inglés. Bien o mal, pero habla inglés. Si uno no tiene esa red de apoyo y además quiere aprender el idioma holandés y solo maneja, por ejemplo, el español, es difícil, porque la mayoría de holandeses no hablan español. En Holanda existe la educación pública gratuita, pero también obligatoria. Esto es para edades entre 4 años, o 5 años realmente, entre 5 años y los 16 años. Todo niño, todo joven adolescente entre los 5 años y los 16 años está obligado, si vive en Holanda, a ir a la escuela o al colegio, sin importar si tiene los papeles adecuados o no. Obviamente hay temas que pueden ser complicados cuando no hay los documentos legales apropiados. El número que llaman aquí el BSN, que es como el número de cédula. Pero la educación es tanto gratuita como obligatoria. Entonces los jóvenes, los niños, tienen tanto el derecho como la obligación. Bueno, los padres de familia tienen la obligación de llevar a sus hijos, a sus hijas a la escuela y al colegio. Y esto de la parte obligatoria llega al punto de los 16 años, porque después de eso hay un tema diferente, que aquí lo llaman startkwalificatieplichtig, lo cual significa que los estudiantes tienen que tener un diploma o algún tipo de título que los deja empezar en el mercado laboral. Y esto puede ser diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, el título de HAVO o VWO, y en el caso de VMBO, que es el nivel más práctico, donde los estudiantes pueden terminar a los 16 años, tienen que tener algún nivel de la carrera ya avanzado para poder empezar a trabajar. Y poder empezar a trabajar no solo en trabajos de oficio que cualquiera podría hacer, por decirlo así, sino que sea un trabajo ya calificado. El BSN, entonces el número de cédula, realmente es necesario en el momento en el que se va a hacer una carrera ya después de este punto de educación obligatoria. Sería fijo para las carreras de ciencias aplicadas, que son las de HBO, entonces las que vienen después de HAVO, y también para las carreras ya académicas científicas, que serían de la universidad como tal. En las escuelas de primaria el proceso de inscripción puede ser variado. Hay diferentes maneras en las que lo pueden hacer, pero en general se basa en hacer una cita para conocer la escuela, también para que lo conozcan a uno como padre de familia y que conozcan al niño o a la niña como posible estudiante. Como es educación pública, entonces hay pocas razones por las que podría no funcionar ese proceso de inscripción, y a eso me refiero a de que la escuela podría negarle la entrada o negarle la inscripción a un estudiante. Eso tiene más que nada que ver con temas de cupo. Si la escuela está llena, pues por ley no pueden aceptar más estudiantes. Pero entonces la municipalidad tiene la obligación
de buscar un lugar en una escuela cercana para que el estudiante pueda ir. Entonces, son muy pocos los casos en los cuales se les niega la inscripción y sería más que nada en ciudades grandes donde hay tanta gente que tal vez no hay suficientes escuelas cercanas. Una recomendación que yo tendría, tal vez lo digo por no haberlo tenido yo mismo, es de que si se sabe que uno quiere venir a Holanda para integrarse en el sistema de educación, sea para uno mismo o sea para los hijos, las hijas, podría ser de tratar de empezar a aprender el idioma de antemano. Tratar de aprender lo básico para ya tener como algo con qué empezar, que eso podría ayudar definitivamente. Eso específicamente con el tema de educación. Con otros temas, empezar a informarse sobre los lugares donde podrían vivir, trabajos que podrían tener, como tratar de que la parte de los fundamentos para el día a día estén listos, que entonces ya incorporarse sea más fácil, tanto para los padres de familia como directa o indirectamente de los hijos y las hijas. Nou, racisme is een best wel breed onderwerp, maar om een definitie te geven van racisme is eigenlijk het idee dat er verschillende rassen van mensen zijn en dat één ras superieur is en andere rassen zijn inferieur. En daardoor ervaren mensen dan van inferieure ras allemaal negatieve consequenties ervan. Ja, ik zou willen aanvullen dat het inderdaad een gedachtegoed is dat een ene mens of een ene groep mensen superieur is aan een andere groep mensen. En daardoor uitsluiting en oppressie plaatsvindt, soms vaak ook op het institutionele vlak, gebaseerd op die raciale kenmerken, dus op uiterlijk. Misschien wat meer over dat institutionele. Wat dat betekent is dus dat het gaat niet alleen over als ik tegen Wouter nu zeg van hé, jij bent zwart, jij bent slecht. Er is ook een heel systeem wat racisme eigenlijk in stand houdt. En dat betekent dus dat je bij de politie, op school, op het werk, dat er systemen in plaats zijn die verschillende groepen mensen die als inferieur worden gezien, die ze onderdrukken, die ze beneden houden. Er is racisme in Nederland. De laatste jaren in de mainstream media wordt het ook wel erkend. Er zijn best wel veel rapporten die het hebben over uitsluiting op de arbeidsmarkt. Op verschillende instituten is er sprake van racisme en dat is ook al aangetoond, dus wetenschappelijk. En het wordt ook steeds meer bespreekbaar. Misschien goed om ook te benoemen is Zwarte Piet. Op 5 december is er een feestdag in Nederland. Sinterklaas lijkt een beetje op Santa Claus in Amerika. Zwarte Piet is een racistisch karikatuur. Hij heeft kroeshaar, rode lippen, gouden oorbellen. En eigenlijk representeert hij het koloniaal verleden van Nederland, waar zwarte mensen eigenlijk als onderdanig aan witte mensen worden gezien. In de jaren 80 was er een golf van protest tegen Zwarte Piet. En nu zie je echt dat er in verschillende steden van Nederland dat Zwarte Piet niet meer mag. Dus nu zie je ook een soort van progressie dat meer mensen begrijpen dat Zwarte Piet gewoon een racistisch karikatuur is. Wij hebben dus onderzoek gedaan en hebben specifiek naar anti-zwart racisme onderzoek gedaan, maar ook heel specifiek naar verschillende gemeenschappen en verschillende sectoren. Nou, wat heel duidelijk werd is dat in alle sectoren, in alle gemeenschappen, zeker in de grote steden, in een stad als Amsterdam, ervaren jongeren racisme in de educatie, dus op de scholen. Dat uit zich meestal door onderadvisering, kansenongelijkheid, onderschatting, etc. Het is heel duidelijk een patroon dat echt bijna iedereen, ik wil niet in absolute zin praten, maar dat is echt datgene wat het meest naar voren kwam als ik het zo goed uitleg. Onderadvisering, wat Wouter net heeft benoemd, is dus eigenlijk dat kinderen, nadat ze basisschool hebben afgerond, krijg je een advies. En wat er heel vaak gebeurt met vooral zwarte kinderen, is dat ze de toets goed maken en dat ze bijvoorbeeld naar HAVO of naar VWO kunnen, maar dat ze ondanks hun toetsuitslag toch naar de MAVO of naar de VMBO worden gestuurd. En wat dan heel vaak gebeurt is dat ze dan eerst het VMBO moeten afmaken. Ze moeten dan stapelen om uiteindelijk naar het niveau te gaan wat ze eigenlijk aan kunnen.
Dus op die manier moeten ze gewoon veel langer blijven studeren. Terwijl ze al hadden aangetoond dat ze dat hogere niveau zouden aankunnen. We hebben het nu veel over vooral wat we noemen zwarte mensen, maar dit komt ook veel voor bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. En het uitzicht op de scholen op verschillende manieren. Iets wat heel herkenbaar is voor velen is bijvoorbeeld niet volledig de Nederlandse taal beheersen. Misschien wel meerdere talen spreken, maar moeite hebben met wat de norm is op het onderwijsniveau. Ja. Daardoor word je sneller onderschat. Er wordt ook wel eens gezegd dat je minder begeleiding of steun zou hebben van huis uit. Dus er wordt ook gekeken naar de situatie thuis. Daarmee wordt de inschatting gemaakt of je het niveau bij de volgende school, de middelbare school, aan kan. En sommige ouders gaan daar ook in mee. Dus het zitten allemaal facetten aan vast, hoe die advisering, het advies over een jong persoon eigenlijk al de kansen van die persoon limiteren. Dus als je dan naar een lager schooladvies krijgt, betekent het ook dat je niet naar bepaalde scholen kan. Omdat niet alle scholen bieden alle niveaus aan. Dat is wel heel belangrijk als je naar Nederland komt om te begrijpen wat we hier noemen schoolcarrière. Als je op de basisschool zit, of daarvoor zelfs kleuterklasse of voorschoolse educatie, wat is de volgende stap? Wat is je middelbare school? Welke niveaus heb je daar? En waar ga je na de middelbare school? El tema del consejo del profesor Guía, comparándolo con la nota del CITOTUTS, la controversia que trae pues es más que nada el tema de cuál vale más o con cuál uno se puede dirigir más. En general, si el CITOTUTS, la nota del CITOTUTS es más alta de lo que aconseja el profesor Guía, el colegio al que se está aplicando va a tomar ambos en cuenta, pero va a preguntar más con el profesor Guía. El profesor Guía se va a tener que argumentar la escogencia de ese consejo. Los padres de familia pueden hablar con el colegio directamente. También hay diferentes instancias del gobierno, porque en general estamos hablando de la educación pública. Entonces hay diferentes maneras en las que se puede hacer acercamientos como padre de familia, también en los casos en los que uno pueda sentir que tal vez hay cierta discriminación, sea por parte del racismo o por temas de inmigración, que son cosas que se pueden hablar abiertamente, en especial con los colegios. Er zijn natuurlijk meerdere plekken waar je terecht kan als je te maken hebt met racisme. De nuance die belangrijk is dat het vaak tijd vraagt. En mensen, ook, dat komt ook in het onderzoek naar voren, hebben vaak niet het gevoel dat er gevolgen aan worden gekoppeld. Dus ook als er wel een registratie is en er is wel een protocol, dan is er bijna geen voorbeeld van dat er ook echt expliciet op racisme een gevolg is. Bij de politie, op school, arbeidsmarkt, daar wordt nog vaak de discussie opgeroepen van is het wel zo en dan wordt het iets wat misschien niet helemaal klopt. En daar moet je maar de energie en de tijd voor hebben om daarover door willen te gaan. Ja. Als je wel gaat registreren bij een meldpunt en het gebeurt massaal, dan is het natuurlijk al een signaal. Nou, waar je ook terecht kan, het is een beetje flauw om te zeggen, is protesteren. Er zijn antiracisme protesten, er zijn bewegingen. Nou, de Black Lives Matter protesten hebben toch wat wakker gemaakt. Er waren zoveel mensen op de Dam, er waren zoveel mensen op verschillende steden in Nederland. Daar zijn gevolgen op. Dus nu heb je bedrijven en overheden die wel anders naar dit issue kijken. Ja. Je hebt ook watchdogs, bijvoorbeeld Control-Alt-Delete. Dat zijn een groep mensen die onderzoek blijven doen naar racisme, naar uitsluiting. Binnen de arbeidsmarkt, hoe het heel vaak voorkomt, is dat mensen op basis van hun naam niet uitgekozen worden of niet terug worden gebeld voor een sollicitatie. Puur omdat ze een naam hebben die niet als Nederlands klinkt. Als ze uiteindelijk wel binnen een bedrijf of een organisatie terechtkomen, ervaren ze heel veel uitsluiting. Alexine benadrukt eigenlijk verschillende aspecten, heel goed ook, van die verschillende fases. Hè? De voet binnen de deur krijgen bij een groot bedrijf. Heb je bijvoorbeeld een naam die in Amsterdam of in de grote steden veel voorkomt in de Marokkaanse gemeenschap, dan komt het islamofobie al snel naar voren. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld de Mohammeds of de Raish, verschillende culturen maken gewoon minder kans op dezelfde baan met dezelfde cv's, vergelijkbare cv's, kwaliteiten, als iemand met een westerse Nederlandse naam.
Dat zijn al onderzoeken die dat hebben aangetoond. Mocht je wel bij een groot bedrijf of bij een bedrijf binnenkomen, dan is er vanzelfsprekend altijd een bedrijfscultuur. Dat geldt ook zeker als je het vanuit gender bekijkt. Nou, laten we het even voor het simpele nemen vanuit het vrouwelijk perspectief. Dan moet je je vaak eerder aanpassen aan de bedrijfscultuur dan wat zeg maar, jij zelf zou kunnen inbrengen. En er zijn ook concrete voorbeelden van bijvoorbeeld jongeren die solliciteren, soms voor de stageplek, maar of gewoon om een carrière te starten, bij bijvoorbeeld een grote Nederlandse bank. En alleen het feit dat dus een e-mail die voor interne collega's bedoeld was, terug is gestuurd naar de kandidaat die de sollicitatie verstuurde, komen deze casussen, komen deze voorbeelden naar buiten. Dus daar zijn, door de afgelopen jaren, waren daar een paar voorbeelden in het nieuws gekomen. En dan is nog steeds vaak de reactie van, oh, nu dat is gebeurd, was niet de bedoeling. Als hij wilt, kan hij nu wel hier komen werken. Nou, ik vind dat dus heel illustratief, van dat het niet gezien wordt als van dit is een groot probleem en dit moet worden aangepakt. Het is meer zo van, oké, you got me, maar kom dan maar hier werken. Alsof dat een soort van geruststelling is. Ja. Het feit dat die machtsverhouding op die manier hier plaatsvindt, dat is voor mij een groot probleem wat aantoont dat er racisme is in dit land. Ja. Een advies, nou, het komt als geroepen. Ik zou altijd zeggen van, kijk, men vertrekt natuurlijk altijd van wat wil je betekenen voor de toekomst. En in zekere zin, wat zou je willen betekenen voor de volgende generatie. Advies concreet zou zijn, steun initiatieven vanuit gemeenschappen. Steun, ik zou zeggen, migratiegroepen die bezig zijn hun stem te vinden en productief bij te dragen aan de maatschappij, aan de economie. We leren zoveel mensen kennen omdat we samenwerken. Daaruit groeit hopelijk meer respect. En met meer kennis en meer samenwerking en meer kansen, denk ik ook dat we veel meer veiligheid en kansen kunnen creëren voor de volgende generaties. Als iemand die zelf ook gewoon echt een recente migrant is en die racisme heeft meegemaakt, is het gewoon heel belangrijk om gesprekken te hebben hierover. Ga met mensen om je heen gewoon in gesprek. Ga informatie opzoeken. Wat is racisme? Kijk naar dit video, maar ga ook gewoon verder kijken naar wat er geschreven is over racisme. La seguridad en Holanda, en realidad eso es relativo. Hay una diferencia entre la seguridad y lo seguro que uno se siente. En Holanda yo me atrevo a decir que la seguridad es algo a un nivel bastante alto porque se empieza desde arriba. Hasta cierto nivel el gobierno actúa de forma bastante transparente. Y hasta cierto nivel, hay niveles que se toman decisiones que nosotros no sabemos también, pero hasta cierto nivel eso hace que el ciudadano se sienta seguro porque siente como que forma parte del desarrollo y las decisiones del país. También que tú tienes por lo menos la seguridad que si a ti te hacen daño, tú vas a presentar una querella y la policía te va a atender, ¿entiendes? Yo conozco casos en otros países donde una víctima de alguna situación va a la policía, a esa persona le dice no, eso no, como no hay prueba para eso, o que usted se lo buscó, cosas así. Aquí en Holanda no, la policía estamos por obligación legal, obligados a tomar esa querella y hacer investigación, y después de la investigación ahí es donde te respondemos, no será un caso o sí. Entonces esa seguridad que tú sabes, si me hacen daño, yo tengo dónde acudir, eso yo creo que es un gran pilar en sentirse seguro aquí en Holanda. Realmente hay un artículo en la ley que lo define. Ahí dice literalmente que la policía tiene la responsabilidad de aplicar la ley, el orden público, el orden judicial, pero también ayudar o apoyar a las personas que tengan necesidades. El arma de fuego viene siendo lo más pesado que tenemos, porque sabe que tenemos también el spray de pimienta, tenemos también el bastón. Ya la pistola, el arma de fuego, eso es lo máximo. Y por ley solo se puede usar si hay una situación que legalmente te autoriza a usarla. Un ejemplo es para salvarle la vida a alguien. Un ejemplo es también para salvar tu propia vida, si te van a atacar de forma que no tienes otra alternativa que usar el arma de fuego. Para detener una persona que haya cometido un crimen de tan alto nivel que se justifica por ley, sacar la pistola y usar la pistola.
Bueno, yo creo que la libertad es algo de demasiado valor, no creo que haya un precio para eso, pero aquí se trata de mantener la humanidad, vamos a decir. Quiere decir que un preso, aún estando preso, se le respetan sus derechos y se le busca una forma digna de cómo pasar su tiempo. Y aquí también Holanda no se ocupa nada más en castigar a los imputados, pero también trabajar para que vuelvan a integrar a la comunidad, la restauración. Entonces es un sistema que en varios países de Europa así es aplicado, pero es diferente a diferentes países del mundo, como en Latinoamérica, por ejemplo, donde prácticamente el castigo viene siendo como el objetivo. Y aquí ya se trata de castigo, pero también restauración. Mira, por ley, la policía tiene que estar ejerciendo el trabajo. ¿Qué es ejercer el trabajo? No nada más, por ejemplo, patrullar. No es que, yo sé que sucede, pero por ley no tenemos la autorización de, por ejemplo, ir patrullando, abrir la ventana. Hey, fulano, ¿quién eres tú? Pásame tu identificación. No. En el momento que un policía a una persona, sin razón alguna, le pida su carta de identidad, puede negarse, o por lo menos preguntar por qué razón. Porque por ley hay dos situaciones. Una, estamos ejerciendo el trabajo. ¿Qué es ejercer el trabajo? Vamos a poner, ahora mismo con estas protestas, vamos a poner que en una área seleccionada estamos controlando para saber quiénes van a estar ahí, porque hay información que esta noche van a protestar. Ok, ahí estoy ejerciendo un trabajo y en ese momento puedo directamente pedirle la identidad a cada quien que pase por ahí. O si se sospecha de algo. Muy simple, hubo un robo y me llega la información, el sospechoso es una chica de 1,70 m, con un afro, zapatos amarillos. Ok, por ahí yo voy pasando una chica que cumple con esa información. A esa persona, por ley, tengo derecho a ordenar hasta que me pase la carta de identidad. Pero vuelvo y repito, eso que le ha pasado a diferentes personas, que simplemente te paran sin tú violar ninguna ley y sin explicarte nada, y un policía exigir tu carta de identidad, no tiene que dársela. Sí, por ley, cada persona en Holanda, desde los 14 años, tiene la responsabilidad, para no decir obligación, la responsabilidad de identificarse. Entonces, si tú tienes ya 14 años o más, en el momento que hay una razón legal por cual la policía pedirte tu identificación, tienes que presentarla. Si no la presentas, te puedes dar una multa, otra forma de pena, y te puedes ser arrestado por esto. Si un policía le habla mal a un ciudadano o lo discrimina, mira, para empezar, discriminación es un acto punible aquí en Holanda. Es un hecho punible, pues puedes poner la querella contra ese policía. Si andamos vestidos de civil, tenemos que identificarnos al actuar, sin que nos lo pida el ciudadano, si no es que las circunstancias hacen que nos lo impida. Y cuando andas uniformado, el ciudadano tiene derecho a la identificación. Quiere decir que en el momento que un ciudadano le dice a un policía, le pida a un policía su identificación, el policía por ley debe hacerlo. Quiere decir que eso también te ayuda si tú quieres demandar a un policía, porque puede decir fue el policía con número tal o nombre tal. Quiere decir que en caso que eso pase, que seas ofendido o discriminado por un policía, puedes poner la querella como cualquier ciudadano que te lo haga. Lo que sí, discriminación es algo muy difícil de comprobar, al igual que, por ejemplo, el maltrato psicológico. Pero la pregunta es qué puedo hacer en caso que me pase. En caso que a ti te haga, que un policía te sea injusto de cualquier forma, tienes derecho a presentar la querella o demandarlo en el departamento más cercano que esté. Claro que se puede, pero no se debe. Normalmente, el viviente, si tú vives en una casa, sea alquilado, sea porque es tu casa que la compraste, tú tienes el derecho por ley a solo dejar entrar a tu casa a quien tú le des permiso. Quiere decir que sin tu permiso un policía no tiene autorización a entrar a tu casa. Para eso necesitas ya una orden, por ejemplo, una orden de un fiscal o de un vicefiscal, como la función mía. Y esa orden tiene que ser basada en lo jurídico. No es así por así, no es que tú vas a llegar a una casa, no, porque mi jefe, Joel Feliz, me dio una orden y yo voy a entrar. No, si un policía llega a tu casa con una orden, ok, pues quiere entrar legal, eso es lo primero. Pero
¿Qué dice la orden? Tiene que identificarse en la puerta. Tiene que explicar la razón por qué necesita entrar a tu casa. Cuando no se cumple con eso, y no es que hay una razón por seguridad que no lo pudo hacer, ya jurídicamente no está legal la entrada. Quiere decir que no es tan fácil como mucha gente piensa. Lo que yo sí noto es que hay policías que van a la casa y le preguntan al viviente, ¿puede entrar? Y le dicen que sí. Y después yo hablo con esa persona y me entero que esa persona estaban creyendo que estaban obligados a dejarlo entrar. Entonces, eso es algo que los ciudadanos también no saben y deben saber. Vuelvo y repito, un policía no puede entrar a tu casa si tú no le das permiso a que entre o con una autorización de un fiscal o un vicefiscal y explicando todo y por qué tienen que entrar a tu casa. Hay dos diferentes llamadas. Mira, está la llamada donde tú llamas y eres quien llamó, pero está la llamada donde tú también específicamente le dices a la policía que quieres quedarte en anónimo. Entonces de ahí depende. En el momento que tú llamaste porque están cometiendo algún acto punible cerca de ti y tú eres testigo, la policía va y claro, sí, ahí te nombraría porque tú llamaste y no has informado que estás deseando quedarte en anónimo. Pero en el momento que tú quieras llamar a la policía para reportar algo y comentes que lo quieras hacer anónimo, se respetará eso y ahí no se comparte tu información. Por ley aquí, eso es algo, mira, nada es imposible, pero es muy difícil quitarle un niño a una madre o un padre aquí en este país. Para aquí poder quitarle a un niño temporalmente a un padre o una madre, eso es un trámite bastante largo y empieza con un informe que tienen que formar de Raad van de Kinderbescherming. Ellos tienen que tratar por un tiempo, buscar hechos y circunstancias, crear diferentes informes. Entonces ellos son un órgano de consejo, ellos solo aconsejan a un juez. Y ya entonces un juez, después de pasar lista, es que se va a ocupar en mirar el caso, investigar y tomar una decisión. Y la decisión casi nunca es en absoluta. Es por tiempo temporal. Quiere decir que todas esas personas, especialmente madres que están sufriendo en muchos casos y aceptando formas de injusticia innecesario por miedo que me van a quitar mi hijo, no, aquí ningún padre te va a quitar a tu hijo. Tiene que estar basado en hechos, pruebas. Tú maltratas a un niño y marcado por todos lados, no lo lleva a la escuela, el niño es una pesadilla cuando te lo van a llevar, cosas así que se pueden comprobar. Pero eso nada más de que faltaste a la cita o no le agrada el contacto a tu ex contigo y que si sigues así te va a quitar el muchacho. No, te le puedes reír en su cara porque eso así no va a suceder. Yo he visto que, bueno, cuando se quiere se puede. Yo me llevo de hacer el bien sin mirar a quién. Y es una satisfacción que me llena a mí porque todo tiene su precio, pero no todo está de venta.